Capítulo número 31. Ejecución e inejecución de las obligaciones. Mora, revocación de los actos del deudor. Ejecución de las obligaciones. A. Principio general y excepciones. La regla general que rige la ejecución de las obligaciones es que ellas deben ser cumplidas ejecutando fiel e íntegramente la prestación debida, en el lugar y en el tiempo estipulados, es decir, que ni el acreedor puede pretender un objeto distinto al contenido en la prestación, ni el deudor puede pretender liberarse entregando o haciendo algo diferente. Por eso en la parte final del digesto, en el libro 12, título primero, parágrafo segundo, primero, se dice que no se puede pagar una cosa por otra contra la voluntad del acreedor. Concordantemente se expresa en las institutas en el libro tercero, título 29, al principio, que toda obligación se disuelve por el pago de lo que se debe, o si alguno hubiere pagado consintiéndolo el acreedor una cosa por otra, y en el código, en el libro octavo, título 43, 42, parágrafo 16, que la razón del derecho no permite que aquel de quien recibiste dinero en mutuo sea compelido contra su voluntad a recibir en pago un crédito de un deudor tuyo. Asimismo, el deudor no puede pretender que el acreedor reciba un pago parcial, es decir, que no comprenda la totalidad de la prestación debida. En el digesto, en el libro 22, título primero, parágrafo 41, primero del digesto, en el libro 12, título primero, parágrafo 21. Este principio aparece recogido en los artículos 740 a 742 de nuestro Código Civil, ya derogado. La regla en cuestión reconoce, sin embargo, dos excepciones: la datio insolutum, dación en pago, y el beneficio de competencia, ya que en la primera el acreedor recibe un objeto distinto al debido y en el segundo una cantidad menor que la deudada. De estas dos excepciones nos ocuparemos seguidamente. B. Datio insolutum. La dación en pago consiste en el cumplimiento de una prestación distinta de la debida, que tiene, no obstante, el efecto de extinguir la obligación. Ella puede ser voluntaria o convencional, que es la que tiene lugar cuando el acreedor acepta recibir un objeto distinto del debido, es decir, cuando se acuerda extinguir la obligación mediante el cumplimiento de otra prestación. En realidad, esta hipótesis no comporta una verdadera excepción a la regla, en tanto depende de la voluntad del acreedor, sin poder serle impuesta coactivamente. Esta forma de dación en pago es aceptada por nuestro Código Civil en el artículo 779, ya derogado. En cuanto a los efectos de esta dación en pago, los jurisconsultos clásicos no estuvieron de acuerdo, ya que los sabinianos sostenían que extinguía de pleno derecho la obligación, mientras que los proculeyanos entendían que lo hacía solo ope exceptionis, según refiere Gallo en el libro tercero, título 68. Justiniano se inclinó por la tesis de los primeros. En las institutas, en el libro tercero, título 29, al principio. Sin embargo, son dudosas las consecuencias de la evicción de la cosa dada en pago, ya que algunos textos dicen que quien dio en pago responde como si fuera vendedor, según el digesto en el libro 13, título 7, parágrafo 24, al principio, mientras que otros admiten que pueda el acreedor demandar la cosa debida. En el digesto en el libro 46, título 3, parágrafo 46, primero, Eodem número 98 al principio. Pero además de esta dación en pago, voluntaria o convencional, el derecho romano reconoció otra compulsiva o necesaria que funcionaba como un beneficio, y que no ha pasado a nuestro derecho civil. En efecto, Justiniano en sus novelas, en la Constitución número 4, capítulo 3, dispuso que los deudores de suma de dineros que carecieran de efectivo y de bienes muebles, si no se encontraba comprador para sus inmuebles, podían exigir al acreedor que los recibiese según la tasación practicada. Como se ve, no se trata de un beneficio concedido a cualquier deudor, sino a los que debían una suma de dinero y carecían de numerario para pagar, no obstante lo cual disponían de inmuebles. Practicada la tasación o valuación de estos, competía al acreedor elegir los que tomarían pago según aquella. C. Beneficio de competencia. Generalidades, efectos. Con esta designación ajena a las fuentes, los romanistas conocen una institución que
que permitiría a ciertos deudores hacer un pago parcial. Como es sabido, el deudor que no pagaba perdía su libertad y sufría la tacha de infamia, que determinaba la venditio bonorum, venta de bienes. Para evitar ambos efectos se reconoció a ciertas personas, de las cuales la primera habría sido el marido perseguido por la restitución de la dote, la posibilidad de una condemnatio, init quod facere potest debitor, condena en cuanto puede el deudor, teniendo en cuenta la imprevisibilidad de la disolución del matrimonio en el caso originario y la naturaleza del vínculo o de la obligación misma, o la calidad o condición del deudor, en lo que posteriormente se aceptaron. Para el cálculo del activo, se tenía en cuenta todo el patrimonio del deudor, excluidos los créditos condicionales, debiendo computarse el valor de los bienes perdidos por el dolo del deudor. No es seguro si en la época clásica podría deducirse las deudas, pero sí que en el derecho del Bajo Imperio se tenía en cuenta el activo bruto, ya que el primer principio general es que para el cálculo del activo no debía deducirse el importe de las deudas. En el digesto en el libro 24, título 3, parágrafo 53 y 54, en el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 16, 19, al principio eodem. Libro 49, en el digesto en el libro 17, título 2, parágrafo 63, segundo. No obstante, excepcionalmente procedió tal deducción en el caso del socio respecto de las deudas contraídas en beneficio de la sociedad, en el digesto en el libro 17, título 2, parágrafo 63, del hijo desheredado o emancipado respecto de las contraídas después de hacerse sui iuris, según el digesto en el libro 14, título 5, parágrafo 3, del donante, en el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 1, y 49, digesto libro número 24, título 3, parágrafo 54, y de los créditos privilegiados, digesto libro 14, título 5, parágrafo 5. El momento que debía tenerse en cuenta era el de la sentencia, ya que el beneficio procuraba que ella pudiera ser cumplida, según el digesto en el libro 17, título 2, parágrafo 63, sexto, y en el digesto en el libro 24, título 3, parágrafo 15 al principio. Mientras el derecho clásico acordaba al beneficiado la posibilidad de pagar con todos los bienes en los términos antes señalados, el derecho de Justiniano, seguramente influido por el cristianismo, permitió una deductio ne egeat, es decir, la retención o deducción de algunos bienes indispensables para la subsistencia. Así se dice en el digesto, libro 50, título 17, parágrafo 73, al principio. En la condenación de las personas que son condenadas, a los que pueden hacer no se les ha de quitar todo lo que tienen, sino que se ha de tener cuenta también de las mismas, para que no queden en la indigencia. Concordantemente se expresan en el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo número 30, y en el digesto en el libro 24, título 3, parágrafo 43, las institutas en el libro 4, título 6, parágrafo número 37. Si el deudor resultaba insolvente, no cabía otra solución que absolverlo, ya que era absurdo condenar en cuanto pudiese a quien nada podía por carecer totalmente de bienes, según el digesto en el libro 3, título 5, parágrafo 34 al principio, y en el digesto en el libro 17, título 2, parágrafo 63, séptimo, y en el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 10. En virtud de la condena init quod facere potest en cuanto puede, podía resultar que la
acreencia no quedase totalmente saldada, ya que los bienes del deudor podían importar menos que lo debido. En tal caso quedaba un saldo impago, pero el efecto extintivo de la acción que tenía la litis contestatio en el procedimiento formulario determinaba la liberación del deudor por ese remanente insoluto. Para corregir la injusticia que esto puede significar, lo más probable es que el juez haya impuesto al deudor el otorgamiento de una caución o promesa de pagar lo que se hubiese abonado de menos si mejorase de fortuna. En el digesto en el libro 17, título 2, parágrafo 63, cuarto. Y en el digesto en el libro 15, título 1, parágrafo 47, segundo, aunque con el procedimiento extraordinario propio del derecho justiniano, tal efecto no existía. Justiniano impuso al deudor la obligación de dar caución por el pago del saldo si mejorase de fortuna. Titulares del beneficio. El marido. Como ya lo señalaríamos antes, a quien primero debió concederse el beneficio del marido, perseguido por la restitución de la dote, ya que al ser imprevisible la disolución del matrimonio, proceder de otro modo habría significado hacerlo responsable por un hecho imposible de prever, según el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 17. En el digesto en el libro 24, título 3, parágrafo 18 primero. Mientras mantuvo vigencia el matrimonio cum manu, ninguna relación creditoria pudo darse entre los esposos, pero cuando comenzó a desarrollarse el matrimonio sine manu, salvo el caso de la donación, fueron posibles toda clase de relaciones jurídicas entre marido y mujer. Esta circunstancia determinó la extensión, por obra de Antonio Pío, del beneficio al marido en todas las acciones contractuales, intentadas por la esposa, salvo las que tuvieran una causa posterior al divorcio o anterior a las nupcias, siempre en este último caso que no se accionase durante la vigencia del matrimonio, según el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 20. En el digesto en el libro 3, título 5, parágrafo número 34 al principio, y el código en el libro 5, título 13, parágrafo 1, séptimo, en el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 52 en el digesto, libro 25, título 2, parágrafo 25. Es evidente que la razón determinante de la concesión del beneficio al marido en estos casos no es ya la tenida en cuenta en el caso de la restitución de la dote, sino la especial relación o vínculo que existe entre marido y mujer, la esposa. También se acordó a la esposa perseguida por la provisión de la dote el beneficio de competencia. Asimismo, si la mujer fuese demandada por su promesa, pareció mejor que se haya de defender con la excepción. Lo mismo dice Próculo, así como cuando fue socia se le dará excepción, aunque esté obligada por derecho civil, según el digesto en el libro 20, título 3, parágrafo 17, primero. Aunque en las fuentes aparece extendido el beneficio ex omni contractu, es decir, a toda relación obligatoria contractual por imperio de la ya citada decisión de Antonino Pío, lo más probable es que ello sea el producto de una interpolación. El socio. Hacia fines de la República o comienzos del Imperio se concedió el beneficio al socio perseguido con las acciones propias de la sociedad, pro socio y comuni dividundo. Primero solo en el caso de las societas omnium bonorum, sociedad de todos los bienes, y luego en todas las demás, según el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 22, primero. Digesto en el libro 17, título 2, parágrafo 63 al principio, y en el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 16. El hijo de familia. Para evitar la injusticia que implica condenar al hijo de familia que se ha convertido en sui iuris sin recibir nada del patrimonio del pater, y en los comienzos del imperio se reconoció al filius emancipado, desheredado o que ha hecho uso del ius abstinendi, derecho de abstención, la posibilidad de responder por sus deudas contractuales nacida cuando estaba en potestad, en cuanto pudiese, siempre que no hubiese mediado dolo, según el digesto en el libro 14, título 5, parágrafo 2.
al principio y en el digesto en el libro 44, título 3, parágrafo 4 y en el digesto en el libro 26, título 7, parágrafo número 37, segundo y en el digesto en el libro 44, título 5, parágrafo 4 al principio. En el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 10. Los padres y demás ascendientes. Durante un largo tiempo la concepción de la familia hizo imposible toda relación creditoria entre padre e hijo, pero hacia fines de la República comienza a operarse un cambio al permitirse que los padres fuesen citados en justicia por sus hijos con permiso del magistrado, a lo que se suma el reconocimiento del peculio castrense como patrimonio propio del hijo. Digesto en el libro 2, título 4, parágrafo 4, primero y segundo. En el digesto en el libro 49, título 17, parágrafo 11 y en el digesto en el libro 14, título 6, parágrafo 2. Estas circunstancias hicieron que el hijo pudiese accionar contra su padre e incluso llegar a la ejecución forzada en su contra. Pero la pietas y obsequium, que deben presidir las relaciones entre hijos y padre, hicieron que se concediera a este y demás ascendientes el beneficio de competencia, según el digesto en el libro número 37, título 15, parágrafo 2 y en el digesto en el libro 2, título 4, parágrafo 4, segundo. El patrono, entendiendo que la manumisión constituye un acto asimilable al del padre, que engendra un hijo, se concedió el beneficio al patrono perseguido por su liberto, extendido incluso a los ascendientes y descendientes de aquel, según el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 17 y en el digesto en el libro número 37, título 15, parágrafo 5, séptimo y en el digesto en el libro 24, título 3, parágrafo 54. El suegro. En la época imperial, al hacerse obligatoria la dote para el padre de la novia, los jurisconsultos consideraron equitativo acordarle el beneficio de competencia. Según el digesto en el libro 24, título 3, parágrafo 17, al principio. Los militares. Anteponiendo el interés general de que el ejército no se viera privado de un soldado para satisfacer el interés individual del acreedor que pretendía llevarlo a la cárcel por carecer de bienes suficientes, para pagar se acordó a los militares el beneficio de competencia, inicialmente mientras formaran parte de la milicia y con Justiniano mientras estuviesen en campaña. Según el digesto en el libro 42, título 1, parágrafo 6, Eode 18, primero. El boni cedens. Quien había hecho cesión de los bienes, boni cedens, quedaba obligado por el saldo insoluto. En época difícil de precisar se le acordó el beneficio que la compilación justiniana mantuvo, según el digesto en el libro 42, título 3, parágrafo 4 al principio y las institutas en el libro 4, título 6, parágrafo 40. El simple fallido. Diocleciano resolvió que luego de la bonorum benditio, el fallido podía poner el beneficio dentro del año posterior al desapoderamiento, según el código en el libro 7, título 75, parágrafo 6. El donante. El otorgamiento del beneficio al donante reconoce también su origen en Antonio Pío, según el digesto del libro 50, título 17, parágrafo 28, y el digesto en el libro número 39, título 5, parágrafo 12, seguramente por razones de equidad, ya que el donatario persigue un beneficio gratuito, el donante ha prometido sin recibir nada a cambio, no parece razonable que su incumplimiento pueda acarrearle la prisión y la infamia. Como la concesión del beneficio responde a la especial relación existente entre donante y donatario, su ejercicio solo fue posible cuando era éste quien accionaba y no cuando lo hacía un cesionario. D. Lugar y tiempo de ejecución de las obligaciones. Como señalaremos antes al enunciar el principio general que rige la ejecución de las obligaciones, estas tienen que cumplirse en el lugar y tiempo estipulados. O sea que cuando hay un lugar establecido, allí y no en otro lado, debe cumplirse la prestación debida. El que promete dar en cierto lugar no puede pagar contra la voluntad del que estipuló.
en ningún otro lugar más que en el que prometió, según el digesto en el libro 13º, título 4º, parágrafo 9º, 10º. Véase en el digesto en el libro 13º, título 4º, parágrafo 2º, 7º. Eoden 10º. Si no se hubiera estipulado un lugar para el cumplimiento de la obligación, este debía hacerse en el lugar donde se encontrase la cosa, si se tratara de dar un cuerpo cierto y en el domicilio del deudor en los demás casos. Según en el digesto en el libro 5º, título 1º, parágrafo número 38 y en el digesto en el libro 16º, título 3º, parágrafo 12º, primero. En lo que respecta al tiempo de ejecución, caben algunas distinciones. En efecto, si se tratase de una obligación pura y simple, es decir, no sujeta a ninguna modalidad, la prestación deberá cumplirse cuando lo requiera el acreedor. Así en el digesto en el libro 45º, título 1º, parágrafo 41º, primero. Se expresa, más cuando en las obligaciones no se pone día, se debe el dinero en el día presente, a no ser que el lugar expresado requiera un espacio de tiempo para que se pueda llegar a él. Cuando la naturaleza de la obligación o el lugar establecido para el cumplimiento requieren necesariamente un tiempo, no podrá pretenderse que la ejecución se realice de inmediato, sino transcurrido el lapso que las circunstancias indiquen, lo que, en definitiva, dependerá del juzgador. A estos casos se refieren los siguientes pasajes. Si yo hubiese estipulado de ti de este modo, prometes que se edificará una casa, o yo hubiere condenado a mi heredero a edificar una casa. ¿Le parece bien a Celso que no se puede ejercitar acción por esta casa antes que haya transcurrido el tiempo en que se podría edificar la casa, según el digesto en el libro 45º, título 1º, parágrafo 14º? Cuando estipula así, prometes darme en efeso, hay inherente cierto tiempo, pero se pregunta qué tiempo se deberá admitir, y es preferible que todo este negocio lo remitamos al juez. Esto es un hombre bueno, que estime en cuánto tiempo podría ser un buen padre de familia lo que uno hubiere prometido que él habría de hacer, según elige en el libro 45º, título 1º, parágrafo 137º, segundo. Si la obligación fuese a plazo, si éste hubiera sido impuesto en beneficio exclusivo del deudor, como ocurre en el caso del comodatario, por ejemplo, es claro que no se le puede exigir el cumplimiento antes del vencimiento del plazo, pero si él voluntariamente paga antes de cumplido el término, no podrá repetir lo pagado, ya que nada se oponía a que renunciase al plazo establecido en su favor. De la misma manera, si el plazo hubiera sido establecido en beneficio exclusivo del acreedor, como sucede en el caso del depositante, por ejemplo, puede esperar el vencimiento del plazo para exigir el cumplimiento o hacerlo antes, sin que el deudor pueda razonablemente oponerse a ello, según el digesto en el libro 16º, título 3º, parágrafo 1º, 46º. Es claro que si el plazo hubiese sido establecido en interés del acreedor y deudor, el cumplimiento de la obligación deberá hacerse su vencimiento. Si la obligación estuviese sometida a condición suspensiva, el cumplimiento no podría tener lugar, sino una vez que ella se hubiera verificado, ya que antes no se consideraba existente. Si funcionase como resolutoria, la ejecución debería realizarse en cualquier momento antes de que ella se verificase. 2. La mora. Generalidades, concepto. Hasta aquí nos hemos referido a la hipótesis que podríamos decir normal, es decir, la de la ejecución regular de la obligación. Ahora debemos ocuparnos de otra situación, la de mora en el cumplimiento. Puede decirse que la mora es el retardo injustificado y culpable en el cumplimiento de la obligación. Clases requisitos. En el señalado retardo puede incurrir el deudor cuando omite cumplir la prestación en tiempo oportuno. Se habla entonces de mora debitoris, mora del deudor, pero también puede el acreedor incurrir en mora creditoris, y ello ocurre cuando injustificadamente se niega a recibir la prestación debida. La mora del deudor requiere ante todo que la obligación sea exigible, esto es, pura y simple, o si es condicional o a término con la condición o el término ya cumplidos. Además, es menester que se trate
de una obligación dotada de acción, no de una obligación natural, según el dijiste en el libro 50, título 17, parágrafo 88. Lógicamente deberá haber un atraso, una demora en el cumplimiento de la obligación, pero injustificado e imputable al deudor. Si al pupilo no se le pudo pagar un fideicomiso por no tener tutor, respondió por rescripto del Divino Pío que no se considera que por el heredero se incurrió en mora. Luego tampoco se debe a aquel que, por haber estado ausente por causa de la República o impedido por otra justa causa por la que se concede la restitución, no pudo demandar. Porque, ¿qué puede imputarse a quien no pudo pagar? Según él dije esto en el libro 22, título primero, parágrafo 17, tercero. Véase en el digesto en el libro 50, título 17, parágrafo 63. En el digesto en el libro 22, título primero, parágrafo 23. Al principio. Para que pueda considerarse en mora al deudor es indispensable la interpelatio, es decir, la interpretación o requerimiento del acreedor para que se cumpla la prestación debida. Se entiende que se causa la mora no por la cosa, sino por la persona. Esto es, si interpelado no pagare en lugar oportuno, según el digesto en el libro 22, título primero, parágrafo número 32 al principio. La interpelación podía hacerse judicial o extrajudicialmente, personalmente o por medio de un mandatario y dirigirse al propio deudor o a un mandatario con poder suficiente a tal efecto. En estos casos en que la mora exige la interpelación, lo que constituye la regla se habla de mora ex persona, por contraposición a la mora ex re, designación que se utiliza para ciertos casos excepcionales en que la interpelación no es necesaria. Suele señalarse como uno de estos el de las obligaciones a plazo, pero salvo que las partes expresamente lo hubiesen convenido, aún en ellas las fuentes exigen la interpelación. Según el digesto en el libro número 31, título 87, parágrafo 18. Véase el artículo 509 del Código Civil y su nota, según el texto anterior de la Ley 17.711. Aparte del caso en que el propio deudor hace imposible la interpelación, el único caso de mora es re, sería el de las obligaciones delictuales, según el digesto en el libro 13, título primero, parágrafo 8, eodem 20. Suele señalarse como un caso de mora ex re el de las obligaciones que no pueden cumplirse sino un determinado día, como el caso de los músicos contratados para una fiesta, pero es claro que en tales hipótesis se trata en realidad de casos de inejecución, ya que la obligación no cumplida en la oportunidad prevista no podría ejecutarse después. En cuanto a la mora del acreedor, que según vimos consiste en no recibir la prestación que se le ofrece en tiempo y forma, supone requisitos similares a la del deudor. Así no basta que el acreedor no acepte la prestación de que el deudor le ofrece, sino que es menester que ello carezca de justificación. Efectos. El efecto esencial de la mora del deudor es la perpetuatio obligationis, perpetuación de la obligación, la que determina que el deudor asuma los riesgos de la cosa aún por caso fortuito. Si después de la mora del que lo promete hubiera fallecido un esclavo, está aquel, sin embargo, obligado a lo mismo que si viviese el esclavo, y se considera que incurrió en mora el que prefirió litigar a restituirlo, según el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo 82, primero. Es claro que en tal caso el objeto de la obligación resultará reemplazado por su estimación. Tratándose de obligaciones stricti juris, de derecho estricto, aun cuando el deudor estuviese en mora, solo podría exigirse la prestación debida, cuando se tratase de una suma de dinero, sin perjuicio que por los intereses pudiese procederse extracontractualmente. En las obligaciones de buena fe, la mora del deudor daba derecho al acreedor a percibir los intereses moratorios desde la fecha de la interpelación cuando tenían por objeto sumas de dinero.
Cuando tuviese por objeto la entrega de una cosa, el deudor moroso debía entregarla junto con sus accesorios y los frutos producidos o que hubiera producido en manos de un buen padre de familia. Por su parte, la mora del acreedor libera al deudor de los riesgos, salvo dolo o culpa grave. Lo autoriza a abandonar la cosa debida y genera el deber de restituir al deudor los gastos que hubiese realizado para la conservación de la cosa después de la mora. Extinción. Tanto la mora del deudor como la del acreedor podían extinguirse. En el caso del deudor, ello ocurría cuando se operaba el cumplimiento exacto de la obligación, cuando las partes así lo acordaban y cuando el deudor realizaba ofertas reales del pago, según el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo noveno primero, tercero. Por su parte, la mora del acreedor cesaba mediante la aceptación del pago o una oferta real, de recibirlo o por acuerdo con el deudor. 3. Inejecución de las obligaciones. Debemos ocuparnos ahora de la inejecución de las obligaciones, con especial referencia a la imposibilidad de cumplir lo que puede obedecer a distintas razones, caso fortuito o fuerza mayor, culpa o dolo. Caso fortuito. Por caso fortuito o fuerza mayor, casus vis maior factum fatalitas vis divina damnum fatale en la terminología romana, se señala un hecho imprevisible o inevitable que determina la imposibilidad de cumplir la obligación. Como es lógico, el deudor no respondía por el caso fortuito, es decir, que quedaba liberado si la inejecución de la obligación derivaba de un hecho que no había podido prever o que aún previsto no había podido evitar. Sin embargo, esa liberación no se operaba cuando sí lo hubiese acordado con el acreedor, es decir, cuando hubiese asumido responsabilidad por el caso fortuito. Lo mismo ocurría cuando se trataba de obligaciones genéricas, las que, como se ha visto, no admitían liberación por pérdida fortuita de la cosa. Tampoco el deudor se liberaba, no obstante, el caso fortuito, cuando éste se debía a su propio dolo o culpa, como ocurre con el comodatario que en caso de incendio dejó perecer las cosas recibidas en comodato, pues pudiendo hacer prefirió salvar las suyas, según el digesto en el libro 13, título sexto, parágrafo quinto, cuarto. O con el comodatario que dio a la cosa un destino distinto al pactado, según el digesto en el libro 13, título sexto, parágrafo quinto, séptimo. Como ya lo señaláramos antes, la perpetuatio obligationes hacía que el deudor moroso respondiese aún por la pérdida fortuita de la cosa debida. Doble culpa. También la inejecución de la obligación puede deberse a un hecho imputable al deudor, es decir, que derive de un hecho que pueda vincularse causalmente, de manera directa o indirecta, a la conducta positiva o negativa del deudor. Se dice que en estos casos media dolo o culpa del deudor, categorías de las que no hay definición en las fuentes. Culpa puede entenderse en sentido amplio o restringido. En sentido amplio o genérico, comprende la base de la responsabilidad del deudor por el incumplimiento al imputable y comprende, por lo tanto, a la culpa propiamente dicha y al dolo. En sentido restringido, culpa es sinónimo de negligencia, de descuido, de ausencia, de mala fe, que determina la imposibilidad de cumplir, como el caso de quien se olvida de llamar al médico para que atienda al esclavo enfermo, que ha prometido dar a otro, por lo cual el esclavo muere. Siguiendo las soluciones de las fuentes, los comentaristas distinguen dos clases de culpa, la grave o lata y la leve. En ambos casos, el analista de la conducta del deudor se hace en relación a un tipo ideal. En efecto, culpa grave supone el descuido en que no habría incurrido el más descuidado. Es culpa lata la demasiada negligencia, esto es, no entender lo que todos entienden, según el digesto en el libro 50, título 16, parágrafo número 213, segundo. Es el límite de la culpa lata, no entender lo que todos entienden.
en el digesto en el libro 50, título 16, parágrafo número 233 al principio. Es propio de la culpa grave o lata, entonces una negligencia extraordinaria, superior a aquella en que puede incurrir el común de la gente. En cambio, la culpa leve consiste en no poner los cuidados o la diligencia que pone en sus negocios una persona diligente, un buen padre de familia. Como se ha señalado en ambos casos, la conducta se juzga en relación a un tipo ideal. Por eso los comentaristas hablan de culpa in abstracto, pero a veces la conducta del deudor no es considerada por comparación a ese tipo ideal, sino la de él mismo, a la que él pone en sus propios negocios. En tal caso, se habla de culpa leve e inconcreto. Cabe señalar que ciertos deudores respondían por la custodia, expresión que usan las fuentes para señalar una modalidad especial de diligencia, que debe poner el deudor en la guarda de una cosa, o ciertos casos en que responde sin haber tenido culpa alguna, o al menos no se le permite probar que no la tuvo. Aparte del caso en que especialmente se conviene la asunción de una responsabilidad mayor que la común según las institutas, en el libro 3, título 23, parágrafo 3, se aceptó que ciertos deudores que habían recibido la detentación de una cosa que debían restituir y que sacaban ventaja del contrato, como el sastre o el tintorero a quien se les confió el arreglo o limpieza de vestimentas, en la locación de obra o el comodatario, según el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 5, segundo, y tercero, según el digesto en el libro 47, título 2, parágrafo 14, 16, Gallo, 3206, Paulo, libro 2, título 4, parágrafo 3, tenían una responsabilidad especial que se extendía incluso al furtum, hurto de la cosa, siempre que no se tratase de un caso de fuerza mayor, según el digesto en el libro 44, título 7, parágrafo 1, cuarto, y en el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 18 al principio, y en el digesto en el libro 50, título 17, parágrafo 23, y en el digesto en el libro 1, título 15, parágrafo 3, segundo. A la segunda hipótesis mencionada antes corresponde el caso del capitán del barco, del posadero o del dueño del establo, quienes responden por los objetos que recibieron de los viajeros para tenerlos a salvo. Dije esto en el libro 4, título 9, parágrafo 1 al principio. Sobre estos asuntos volveremos al ocuparnos en particular de estos negocios. Mientras la culpa en sentido estricto es negligencia, el dolo consiste en la voluntad consciente de observar una determinada conducta. Aquí ya hay intención, aunque basta que el deudor quiera el acto del que se deriva la inejecución de la obligación. Sentados estos principios básicos, veamos qué ocurría cuando la inejecución se debía al dolo o a la culpa del deudor. Por lo pronto, el deudor era siempre el responsable de su dolo, aunque hubiese acordado lo contrario con el acreedor. No puede hacerse por ningún pacto que no se responda por el dolo, según el digesto en el libro 2, título 14, parágrafo 27. Tercero, véase en el digesto en el libro 50, título 17, parágrafo 23. Como el dolo no se presumía, quien lo invocaba debía probarlo, así se dice por parte de Ulpiano, en el pasaje contenido en el digesto en el libro 22, título 3, parágrafo 18, primero. El que dice que alguna cosa se hizo con dolo, aunque lo diga como excepción, debe probar el dolo cometido. Respecto de la culpa, cabe señalar ante todo que la grave se asimiló al dolo, por cuya razón de ella también siempre respondía. La negligencia grande es culpa y la culpa grande es dolo, según el digesto en el libro 50, título 16, parágrafo número 226. Como el panorama de la responsabilidad no es cosa sencilla,
ni que se haya mantenido inmutable durante toda la vigencia del derecho romano, para una mejor comprensión del asunto resulta conveniente distinguir entre los negocios de derecho estricto y los de buena fe. Respecto de los primeros, solo se respondía por el dolo, por la falta que consistía en una comisión. Así quien había prometido un esclavo determinado y le daba muerte, incurría en dolo y por lo tanto respondía. Pero si en vez de matarlo daba ocasión a su muerte, por no prestarle la debida atención, encontrándose enfermo, el deudor no respondía, ya que había prometido dar y no hacer. Según el digesto 45, título primero, parágrafo número 91 al principio. Véase en el digesto 45, título primero, parágrafo número 91, primero. Eodem 23. Es claro que esto no excluía la posibilidad de que se lo hiciera responsable extracontractualmente, mediante el ejercicio de la acción de la ley Aquilia. Tratándose de acciones de derecho estricto, ante la inejecución dolosa de la obligación no cabía la posibilidad de otra condena que la consistente en el valor venal de la cosa prometida. En materia de obligaciones de buena fe, la regla clásica es que quienes no sacan ventaja de la relación responden solo por su dolo, al que luego se asimilará la culpa grave, en tanto que quienes obtienen ventajas de la relación obligatoria responden también por su culpa leve, según el digesto en el libro número 30, título 108, parágrafo 12, en el digesto en el libro 47, título 2, parágrafo 61, sexto, en el digesto libro 19, título 5, parágrafo 22, y en el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 5, tercero. En un pasaje de inmutable genuidad dice Modestino: el demandado por la acción de comodato está obligado a responder también por la culpa. En cambio, el que lo es por la de depósito ha de ser condenado por el dolo, mas no también por la culpa. En efecto, en el contrato de comodato se responde de una y de otra, porque interviene la utilidad de ambos contrayentes. En cambio, en el caso de depósito media la sola utilidad del depositante y allí se responde solo por el dolo. Pero esta regla se observa también en las restantes partes del derecho. En efecto, así en el juicio de fiducia como en la acción de reclamación de los bienes dotales, actio re uxoriae, se comprende el dolo y la culpa, porque interviene la utilidad de uno y de otro contrayente. En cambio, en la acción de mandato se comprende el dolo y no también la culpa, aunque no hay inconveniente en hacer observar que uno y otra se comprenden en el juicio de tutela, como disposición singular, ya que en la administración está en juego la utilidad del pupilo solo y no también la del tutor, según Platio Legum Mosaicarium et Romanarum, que es un texto jurídico del siglo IV que compara la ley mosaica bíblica con la ley romana. Este es un texto de recopilación de fragmentos legales y comentarios, utilizada para demostrar similitudes y diferencias entre los dos sistemas legales. Entonces, eso estaba en el libro 10, título segundo, parágrafo primero a tercero. Veas en el digesto también, en el libro 13, título sexto, parágrafo quinto, segundo. La regla aparentemente simple resultó en definitiva complicada por las distinciones de la jurisprudencia y especialmente por la actividad de los compiladores. En la época justiniana puede decirse que la responsabilidad se regía por los siguientes parámetros. A. Respondían por el dolo y culpa grave, a quienes no sacaban ventaja del negocio, como ocurría con el depositario, excepto el caso del mandatario, del gestor y del tutor. B. Respondían también por la culpa leve in abstracto, quienes sacaban ventaja del negocio, como el comodatario y también el mandatario y el gestor, según el digesto en el libro 50, título 17, parágrafo 23. C. Finalmente respondían también por su culpa leve, aunque juzgada en concreto el marido por la restitución de la dote, según el digesto en el libro 23, título 3,
parágrafo 17 al principio y el digesto en el libro 24, título 3, parágrafo 24, quinto, el socio por la gestión de los negocios sociales, en el digesto en el libro 17, título 2, parágrafos 72 y en las institutas, libro 3, título 25, parágrafo 9, el condómino en el digesto en el libro 10, título 2, parágrafo 25, 16 y el tutor en el digesto en el libro 27, título 3, parágrafo 1 al principio. Sanciones por causa de la inejecución, daños e intereses judiciales y convencionales. Como hemos señalado antes, la imposibilidad de cumplir debida al caso fortuito fuerza mayor, salvo que estuviese en mora, libera al deudor, pero ello no ocurre cuando la imposibilidad se debe a su dolo o culpa. En los términos y condiciones que acabamos de señalar, en estos casos la obligación se perpetúa, aunque con un objeto necesariamente modificado, ya que la prestación inicial resulta reemplazada por una suma de dinero que representa el interés patrimonial que tenía el acreedor en la obligación. Esta puede ser establecida previamente por las mismas partes, mediante la llamada cláusula penal stipulatio poenae, que consiste en la predeterminación del resarcimiento por medio de una suma de dinero, a pagarse en caso de incumplimiento. Como de ella nos ocuparemos en particular en el capítulo siguiente, nos remitimos a lo que allí diremos. En defecto de cláusula penal, la determinación pecuniaria del interés del acreedor a la prestación se hacía judicialmente. Las reglas relativas al modo y medida de la determinación de dicha suma de dinero no son las mismas para todos los casos. En algunos la determinación era hecha por el actor con el control del juez, en otros por este mismo, según el digesto en el libro 12, título 3, parágrafo 4, segundo, eodem 5. En los juicios de derecho estricto, la estimación se hacía al tiempo de la litis contestatio y en los de buena fe al tiempo de la sentencia. Tampoco fueron uniformes las reglas para la determinación de la medida del resarcimiento. Ello se debe principalmente a que el resarcimiento tuvo origen procesal, ya que en el sistema formulario todas las condenas consistían en una suma de dinero. Como el juez debía ceñirse a los términos de la fórmula y había distintas clases. De estas, la evaluación de la condena se hacía con mayor o menor amplitud según los distintos tipos de acción de que se tratase. Así, en las obligaciones de derecho estricto que tenían por objeto un certum, la condena no podía ir más allá del vertum rei pretium, es decir, del valor venal de la cosa. En cambio, en los juicios de buena fe, el resarcimiento podía ser calculado con más amplitud. En el derecho justiniano se nota una tendencia clara a la generalización del principio de que la indemnización debe abarcar siempre todas las consecuencias perjudiciales vinculadas causalmente con el incumplimiento. En el lenguaje de los comentaristas, ellas pueden consistir en el damnum emergens, daño emergente, y en lucrum cessans, lucro cesante. El primero es la real disminución patrimonial que determina la inejecución. El segundo se refiere a la privación del beneficio o ganancia que el acreedor habría obtenido si la prestación se hubiera cumplido en tiempo y forma. El deudor respondía solo por los daños que eran consecuencia necesaria de la ejecución, fuesen directos o indirectos, siempre que él hubiese previsto o hubiese podido prever tales consecuencias al momento del nacimiento de la obligación, según el digesto en el libro 19, título 1, parágrafo 21, tercero, y en el digesto en el libro 18, título 6, parágrafo 19, en el digesto en el libro 13, título 4, parágrafo 2, octavo, en el digesto en el libro 19, título 1, parágrafo 13, primero y segundo, en el digesto en el libro 19, título 2, parágrafo 19, primero y en el código en el libro 4, título 49, parágrafo 4, décimo y 12. 4. Revocación de los actos del deudor judiciales para los acreedores. Introducido el sistema de la ejecución patrimonial, el patrimonio del deudor comienza a considerarse como prenda o garantía común para los acreedores. Pero como el deudor no perdía su facultad de disposición, podía ocurrir que mediante su ejercicio determinase una disminución de aquella garantía o incluso su total desaparición. Para evitar el fraude a los acreedores se establecieron remedios. Uno de ellos fue el interdicto restitutorio que otorgó el pretor para que dentro de un año útil, desde el día de la enajenación, pudiesen los acreedores conseguir del tercer adquirente de mala fe la restitución de los bienes fraudulentamente enajenados por el deudor, según el digesto en el libro 42, título 8, parágrafo 10.
al principio. Si el tercero no cumplía la obligación de restituir, se concedía a los acreedores un interdicto fraudatorium relativo al fraude, para obtener el valor del objeto y de los frutos pendientes al tiempo de la enajenación. Otro pudo ser la in integrum restitutio, pero se trata de un expediente difícil de conocer por las modificaciones e interpolaciones de los compiladores. Pudo utilizarse en los casos de empobrecimiento no derivado de la enajenación de bienes corporales. El derecho justiniano mantuvo una acción de origen pretoriano llamada acción de fraude, pero que ha pasado a las legislaciones modernas con el de la acción pauliana, nombre que solo aparece en el digesto en el libro 22, título primero, parágrafo número 38, cuarto. Ella completa la protección del interdicto restitutorio al comprender casos de empobrecimiento patrimonial, sin que mediara enajenación de bienes, como ocurría si el deudor hacía pagos o remitía deudas. Para la procedencia de la acción de fraude o pauliana era menester la concurrencia de distintos requisitos. En primer lugar, era menester que el deudor hubiese ejecutado un acto positivo o negativo que determinare un empobrecimiento de su patrimonio. Así se dice en el digesto en el libro 42, título octavo, parágrafo primero, segundo. Dice pues el pretor: lo que se hubiere hecho por causa de defraudación. Estas palabras son generales y comprenden absolutamente toda enajenación hecha en fraude o cualquier otro contrato. Así, pues, se considera que se revoca con estas palabras todo lo que se haya hecho por causa de fraude, cualquier cosa que fuere, porque estas palabras tienen lata significación. Luego ya si enajenó una cosa, ya si liberó a alguno por acetilación o pacto. Y se continúa en el fragmento siguiente y en el promedio del tercero. Se habrá de admitir lo mismo, y si liberase prendas o antepusiera alguno en fraude de los acreedores, o le dio excepción, o se obligó para defraudar a los acreedores, o entregó dinero o hizo cualquier cosa en fraude de los acreedores, es manifiesto que tiene lugar al edicto. La claridad de los pasajes precedentes nos exime de ejemplos y comentarios acerca de los actos negativos, es decir, de las abstenciones determinantes de una disminución patrimonial. Dice también Ulpiano en el digesto en el libro 42, título octavo, parágrafo tercero, primero y segundo. Debemos entender hecho por causa de defraudación no solamente lo que alguno hubiere hecho al contratar, sino también si acaso no se presentó voluntariamente al juicio, o si consintiera que feneciese el litigio o no le reclama a un deudor para que se libre por el transcurso del tiempo, o pierde por falta de ejercicio un usufructo o una servidumbre. Y también se comprende en este dicto el que hizo algo para dejar de tener lo que tiene. Concordantemente, dice Paulo en el fragmento siguiente, se ha de entender que también se considera que obra en fraude el que no hace lo que debe hacer, esto es, si no usara de las servidumbres. Si el deudor, en vez de empobrecerse, hubiera dejado de enriquecerse, como podría ocurrir si no aceptase una donación, no procedía a la acción. Mas el que pudiendo adquirir alguna cosa no hace por adquirirla, no está comprendido en este dicto, porque este dicto se refiere a los que disminuyen su propio patrimonio, no a los que obran de modo que no se hagan más ricos, según el digesto en el libro 42, título octavo, parágrafo sexto al principio. En segundo lugar, era necesario que la acción u omisión del deudor determinase un perjuicio para los acreedores por provocar o agravar la insolvencia del deudor. Mas lo que se hizo para defraudar a los acreedores se revoca solamente si el fraude tuvo resultado. Esto es, si los acreedores para cuya defraudación obró aquel vendieron los bienes del mismo, según el digesto en el libro 42, título octavo, parágrafo décimo al principio. En tercer término, para que procediere la acción, el deudor debía haber obrado con el propósito de perjudicar a los acreedores, lo que se entiende que ocurre cuando conoce que tiene acreedores y sabe de su propia insolvencia. Lucio Ticio, teniendo acreedores, entregó todas sus cosas a sus libertos, hijos naturales suyos. Respondió, aunque no se expone que tuvo designio de defraudar, se ha de entender, sin embargo, que el que sabe que tiene acreedores y enajenó todos sus bienes, tuvo designio de defraudar a los acreedores, según el digesto en el libro 42, título octavo, parágrafo 17 al principio. También era necesario que el tercero hubiese sido cómplice del fraude, según el digesto en el libro 42, título octavo, parágrafo primero, al principio. Pero el pretor otorgó una actio in factum, acción por el hecho,
contra el tercer adquirente de buena fe en la medida del enriquecimiento, cuando se tratase de actos a título gratuito, según el digesto en el libro 42, título 8, parágrafo 10 al principio, y en el código en el libro 7, título 75, parágrafo 5. Finalmente, la acción debía ejercitarse dentro del año de producida la enajenación y solo contra el adquirente. Pasado ese tiempo y contra sus herederos, solo podía intentarse una actio in factum, en la medida del enriquecimiento, según el digesto en el libro 42, título 8, parágrafo 10, vigésimo a 25, eodem 11. El ejercicio de la acción no correspondía a los acreedores, actuando individualmente, sino al curator bonorum vendendorum, curador de los bienes en venta, que cumplía funciones parecidas a las del síndico de nuestros procesos concursales. La finalidad de la acción era la revocación de los actos del deudor ejecutados en tales condiciones. Era una acción arbitraria que en la época clásica solo conducía a una condena pecuniaria si el demandado no devolvía los bienes enajenados o no cumplía el arbitratus del juez. Esto es la prestación establecida judicialmente.